querido Adrián González, bienvenidos. Hola, una de las cosas más difíciles de explicar es que tenemos en el intestino una cantidad tal. Es que es flora, porque no hay manera de tal. Y dice, ¿qué pasa? Que tenemos bosques, arbustos, matas. Pues sí, algo parecido en minúsculo y en intestinal, pero tenemos, y además tenemos muchísima. Billones, con B. Billones con B. Porque el tubo digestivo es tan enorme, porque fíjate, solamente el colon, el intestino, perdón, si pudiéramos desdoblarlo, por eso tiene asas y luego esas asas van haciendo microvillosidades, si pudiéramos poco a poco desdoblarlo y extenderlo como si fuera un manto, estábamos hablando que puede ser un campo donde jugó ayer Nadal, o sea, un campo de tenis. Casi 400 metros cuadrados. Bernabéu, sí, es una cosa... ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, es una capa... Oye, una tripilla ahí, fíjate lo que hay. Pero entonces claro, es complicado que toda entera esté sana. Exactamente. Y además porque está muy vinculado a lo que comemos y a muchos vínculos, además, psicológicos. Quien no ha tenido nunca estrés, ¿no? O una situación de estrés mantenida y ha tenido problemas digestivos, colon irritable, diarrea, estreñimiento, espasmos, problemas que... Porque está íntimamente relacionado, y de hecho ya se ha descubierto que hay un eje que es sistema nervioso, o sea, cerebro-intestino. Y además, una de las grandes productoras... Bueno, la prueba es que cuando te van a matar, la gente se viene abajo. Yo no tengo la... Hombre, claro, no, eso siempre... No, ya sé que no te han fusilado nunca, pero uno de los problemas siempre es las maldades que hacen los fusilamientos falsos será para envilecer al tío, porque aunque mentalmente lo esté, no se controla. No se controla. Y bueno, y la situación postraumática que te puede dejar esa situación es... Bueno, eso por supuesto, por eso lo hacen los malvados. En las checas lo hacían. Si es los que homenajea a Carmena, pues era gentuza, hacían estas cosas. Entonces, esa situación de un estrés postraumático deja sensibilizado la mucosa intestinal, y que la cantidad de microbiota que tenemos, que no es nada menos que todas las bacterias simbióticas, o sea, que viven con nosotros, es que nosotros antes de ser lo que somos, éramos, pues eso, una bacteria y luego un conjunto de bacterias. Protozoos. Exactamente. Y poco a poco hemos ido, entonces, esas bacterias, lo que han ido... Hasta escribir el Quijote, fíjate lo que hemos adelantado, ¿eh? Sí. Pasar esas cositas que había ahí, esas cositas azules que estaban ahí y en el fango. Se fueron uniendo y aparte que se fueron uniendo, digan, oye, vamos a ponernos de acuerdo, lo que ahora no pasa en este país, que no se pone nadie de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a crear algo superior. Y todos dijeron, bueno, pues sí, vamos a ponernos de acuerdo, y eso fueron las bacterias. La Unión Europea en bacterias. Bueno, sí. Por eso hay que tomar Simbiolin directamente para mantener, hay que asegurar. Las bacterias no siempre son malas, doctor. No, sí son necesarias. Las que tenemos nosotros, las simbióticas, las nuestras, las que viven con nosotros, es que son necesarias. Si es que hasta las propias mitocondrias que tenemos, que son las fábricas de producción de energía, eran en su origen bacterias. O sea, que son necesarias. Como dirían en Italia, son familia. Son familia. Son familia en la familia. La familia, no sé qué... ¿Qué es lo que ocurre? Que se generan unas malas, ¿no? Claro, se genera una mala por la mala alimentación. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que cada tramo del intestino debemos tener una serie de bacterias. No todas, una serie de bacterias, incluso podemos tener, y bueno, de hecho las tenemos cándida, hongos. Pero cuando por alteraciones de toma de antibióticos, estrés, mala alimentación, etcétera, etcétera, incluso la vejez va alterando también, como no, el intestino, lo que va produciendo es que tengamos vulnerabilidad y que ciertas bacterias donde no deberían estar, están. Como la Escherichia coli. La Escherichia coli vive con nosotros, pero cuando hay más Escherichia coli nos provoca infección. Y esa infección puede ser una infección crónica y provocarte desde a situaciones de colon irritable, infecciones, cólicos, diarreas, colitis, cólicos permanentes, etc. Y para eso lo que debemos tener es una buena flora intestinal, y tenemos que tomar probióticos sí o sí, y más con el estrés y la alimentación que llevamos. Ahora es donde llega Mundo Natural. Dice Jamalají, Jamalajá, en la farmacopea de la naturaleza vamos a encontrar algo que podamos tomar siendo natural, pero que refuerce lo que el cuerpo debería, pero no siempre puede. No siempre puede. También hablamos de la edad e insistimos siempre. Es que estamos viviendo 25 años más que nuestros padres, 30 más que nuestros abuelos. Es decir, estamos diseñados para vivir 50 o 60 años. Hay que decir, no, pero viviremos 200. Bien, pero estábamos diseñados en los últimos 2000 años
Los romanos tenían de media de vida, pero iban mucho a la guerra, 27 años. Sí. Oye, a los 50 uno le decía viejo. Sí, sí. Se sentía viejo, porque a los 60 lo normal es que estuviera muerto. Ahora a los 60 nos quedan 30 años de vida. Sí. Luego, en esos 30 años de vida, ¿cómo no se va a mover todo lo que se tiene que mover? Todo. Bueno, entonces ahí llega Mundo Natural. Exactamente. Los probióticos o estas bacterias que nosotros aportamos en los suplementos juegan un papel muy importante, y además tenemos que saber que hay parámetros para que sean efectivos. No todos los probióticos que nos proponen cumplen realmente con la capacidad de adaptarse a la situación intestinal. Realmente son bacterias que son prestadas. Porque nosotros, por ejemplo, en Mundo Natural utilizamos 3 mezclas de bacterias que tienen estudio clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que más se adaptan al intestino, y se ha comprobado que utilizándolas en un periodo nunca inferior a 90 días, logras revertir cualquier desequilibrio de la flora intestinal. Se ha comprobado, pero no todas las bacterias están comprobadas. Por eso nosotros incluimos dentro del Symbiolina Megaflora esas 3 mezclas probióticas. Tienen que ser de origen humano. Tienen que atravesar la barrera ácida del estómago. Eso no lo cumplen todas las bacterias, porque esa barrera ácida del estómago tiene un efecto antiséptico muy potente, nos protege. Por eso las bacterias que van por vía oral y logran burlar esa barrera son las que nos enferman. Las que hacen, claro. Pero ahí, precisamente en el estómago, para producir la digestión, tiene unos elementos de tal fuerza, recordemos el ácido clorhídrico, Esa es una que es barrera. el agua regia, que eso lo echas en un absolutamente. metal. De hecho, los grabados se han hecho siempre con agua ácido, regia. sí. Ahora hay una exposición de grabados de Rubens. Sí, hemos dado. Pues Precioso. con lo que llevamos en el estómago, o sea, con agua regia, que es ácido clorhídrico, dibujaban, Gracias, Goya, sí. los cobres que hay de tal, están hechos con Sí, eso. por eso se intoxicaban y se envenenaban. Pero, por hombre, muchas ¿cómo no? cosas, claro. Pero Por imagínate los metales y lo los que ácidos. llevamos ahí. Pues eso destruye todo tipo de vida, y las bacterias también. Por eso uno de los requisitos de las bacterias es atravesar esa barrera. Claro. Si se logras atravesar, se implantan vivas. Entonces las bacterias que nosotros incluimos en estas mezclas probióticas en el Symbiolina Megaflora están estandarizadas. Es decir, que por mucho ácido clorhídrico que llegue, no las va a romper, no las va a fraccionar, que ese es el mecanismo de acción Claro. que tiene el ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, esa es otra característica. Y la otra es la temperatura. Tienen que ser estables entre 4 y 35 grados. Si no son estables, Se destruyen. No tiene sentido que tú lo des, no porque funciona. están muertas. Y si llegan muertas, no tienen sentido. Hay mucho marketing alrededor de Oye, esto. pero perdona, Adrián, para llegar a eso, el trabajo de laboratorio tiene que ser tremendo. Por eso te digo que no todos los productos que te prometen efecto probiótico lo cumplen. Para eso hay requisitos y estándares de calidad, y nosotros ahí somos muy, muy sensatos a la hora de elegir las mezclas probióticas. Ahora, no solamente nosotros tenemos que tener en cuenta los probióticos cuando hablamos de restaurar flora intestinal. Hay bacterias de las miles que forman el ecosistema intestinal que no se han podido aislar de forma comercial, que no son estables. Entonces, ¿cómo la vamos a estimular? Pues ahí hay 2 fibras que se utilizan mucho de forma comercial, que son los fructoligosacáridos y la inulina. Estas sustancias son fibras no digeribles, y las bacterias que viven con nosotros fermentan estas fibras y obtienen la energía a partir de ahí. Ahí se reproducen. O sea, es como un poblado, digamos. No pueden utilizar el oxígeno que respiramos. Son anaerobias estrictas y mueren, pero necesitan su fuente de fermentación, Claro. y ahí se lo estamos dando nosotros en Symbiolina Megaflora. Por eso, cuando hay desequilibrio de la flora intestinal, que es muy fácil saber cuando tenemos desequilibrio de la flora intestinal, digestiones lentas y pesadas, intolerancia, mala absorción, problemas de nervios, personas inmunodeprimidas, el 85% de las defensas se producen y se almacenan en el intestino, en el tejido linfoide intestinal, y depende de la acción de estas bacterias. Si notamos algunos de estos síntomas, hay que hacer un trabajo a nivel de la flora intestinal. Ese vientre inflamado, ese vientre hinchado, indicador de desequilibrio de la flora intestinal. Hipertensión incontrolable, desequilibrio de la flora intestinal. Y últimamente hay estudios muy interesantes de por qué hay personas que reaccionan bien a los tratamientos de inmunoterapia contra los tumores y hay personas que no.
pues se han Eso es descubierto... verdad, que eso es muy curioso, porque hay siempre se dice naturaleza, organismos que son más funcionan bien sensibles. y que en cuanto les das algo, enseguida funcionan, y en cambio otros que cuesta Dios y ayuda, y a veces ni aún así que no hacen efecto, tratamientos que a la mayoría le funcionan. Pues en este caso, en el caso de la inmunoterapia, pues se ha descubierto que las personas, cerca del 30 y tanto % de las personas que no responden a esos tratamientos es por una disbiosis, un desequilibrio de la flora intestinal. O sea que todo está ahí. Sí, Todo está ahí. Y ya se sabe que también problemas de hipertensión, esas personas que no son capaces de revertir la hipertensión, A pesar de dietas y de tal, y sigue teniendo la los tensión alta. subproductos de la flora intestinal, como óxido nitroso, ácidos grasos de cadena corta, lipopolisacáridos y demás sustancias, son reguladores de la tensión arterial en las arterias y en el riñón. Por eso es tan importante restablecer el equilibrio de la flora intestinal, y por eso es que recomendamos Cibelinea megaflora. De estos síntomas que yo creo que todo el mundo tiene por lo menos 2 o 3. ¿Podemos tomarlo como una forma de prevención o mantenimiento? Sí, mira, hay problemas, hay una trilogía que no se puede separar. Las personas que tienen problemas intestinales, todos tienen que, o de sistema digestivo, todos tienen que utilizar un Cibelinea megaflora. Las personas que tienen problemas de piel, dermatitis atópicas, todo lo que es complicación a nivel de la piel, tienen que hacer un trabajo a nivel de la flora intestinal. Y todas las personas que tengan problemas de nervios tienen que hacer un trabajo a nivel de la flora intestinal, porque son órganos que provienen de la misma hoja embrionaria, están unidos entre sí, y es una trilogía, no se puede separar. Por lo tanto, siempre que tengas complicaciones a ese nivel, si no tienes uno vas a tener el otro, tienes que hacer un trabajo a nivel de la flora intestinal. O sea, Cibelinea megaflora. Bueno, para consultar, hablábamos de ese que vivimos muchos años más, pero décadas más que nuestros padres, no digamos nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos les decimos que la expectativa de vida de una mujer en España es de casi 90 años y los hombres 83, 84... Dice, bueno, hombre, no, eso es la Biblia, Matusalén. No, eso es verdad. Y entonces los cuerpos necesitan, y normalmente tienen tratamientos. A partir de cierta edad lo normal es estar tomando medicamentos. Si quieren consultar con Mundo Natural, decir, vamos a ver, yo estoy tomando tal y tal cosa. ¿Puedo tomar esto? ¿Me hace falta? ¿O necesitaría complementarlo a lo mejor con algo, etcétera? ¿A dónde llaman? 91 446 0000. 91 446 0000, ¿ves? Ya está. ¿De acuerdo? Sencillo. Para compras en parafarmaciamundonatural.es y por supuesto en el Corte Inglés, nuestro herbolario, tenemos el acceso a sus productos, y recordar que el doctor Cuadra pasa consulta en 2 sitios. Por un lado, efectivamente, el Centro Médico Linneo tiene sede en la calle Las Fábricas en Alcorcón y en la calle Recoletos número 21, aquí en el centro de Madrid. Pero lo rápido es llamar a un número, el 91 176 32 95, repito, 91 176 32 95, para de esta manera hacer una petición de consulta. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con el doctor de la Morena de algo que nos han pedido, que es... pues es una cosa, primero, es muy escandalosa, luego puede ser muy grave o no, pero en general no se sabe muy bien lo que es la hemorragia digestiva. Enseguida piensas, una hemorragia digestiva, bueno, eso sangra, te mueres y tal. Bueno, hay muchas clases de hemorragias y nos va a contar el doctor cómo se originan, cómo se puede prevenir y luego cómo se puede curar, una vez que se ha planteado ya ese cuadro médico, que puede ser, es casi más el susto que te pegas que el problema de salud, que puede ser muy grave, pero que si se entiende bien, puede ser también fácilmente encauzable, si uno entiende. Entonces, lo primero, hoy con el doctor, lo que vamos es a explicar exactamente qué es una hemorragia digestiva, qué clases de hemorragias hay, por qué algunas ni se notan y, sin embargo, están en el origen de problemas luego mucho más graves y demás. Y luego ya lo compensaremos con las canciones más pegadizas. Ya tengo una en la cabeza, la del tiburón. ¿Te acuerdas? No, pare, sigue. Sí, esa buenísima. Es pegadiza, fíjate. Y las del chiringuito, No, ahora que las has luego oído, seguro que te suena. Sí, hombre, el todas las de Georgie Dan. El Eso lo cantamos a un amigo. barbacoa, el casachón. Claro, que era un tiburón y le cantábamos no pare. O el venado. O el venado, por favor. Qué buena, esa es buenísima. Y Paquito el chocolatero. La mañana de Federico es radio.